comenzamos oficialmente. Muy buenos días a todos. Agradecidos por su participación, todo el apoyo. Esta es la conferencia número 18 de esta jornada del tercer Congreso Mundial Virtual de Learning. Y va a estar con nosotros el profesor Iván Mercado. Iván es docente universitario y consultor de emprendimientos web, de formación profesional economista de la Universidad Católica Boliviana, con especialidad en e-business, consultoría en ETIC, en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene una maestría en negocios y comercio exterior de la Florida International University en los Estados Unidos. En su trabajo presencial se desempeña como docente e investigador universitario de pre y posgrado, y en el trabajo no presencial es consultor de negocios en línea y business, internet marketing y comercio electrónico. Con ustedes el profesor Iván Mercado. Muy bien, muchísimas gracias Carmen por la presentación. Un saludo a todos los asistentes desde la ciudad de La Paz, Bolivia, una de las 14 ciudades maravillas del mundo, recientemente reconocida a nivel internacional. Y bueno, realmente agradecerles por estar aquí conmigo de manera presencial en este tema que yo le he llamado ¿representan las MOOCs una amenaza real al actual sistema educativo en las universidades latinoamericanas? Y a medida de hacer un poquito una introducción a lo que vamos a ver a lo largo de esta charla, podríamos decir que todo lo que sucede en Internet es prácticamente incontable. Es decir, ya sea desde la búsqueda de cómo anudarse una corbata de manera elegante hasta cursar incluso un doctorado a distancia, con todas las certificaciones y acreditaciones necesarias. Algo que hace algunos años atrás hubiese sido prácticamente imposible de llevar a cabo de manera presencial. Si recordamos hasta finales del siglo pasado, eran los centros de educación presenciales, tanto a nivel primaria, secundaria y universidades, quienes eran los oligopolistas de la creación, manejo y difusión de la información sobre todo tipo de quehaceres de la humanidad. Pero la realidad de hoy en día nos muestra que ya no lo son más. Gracias al avance de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las NTICs. Ahora vemos que los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje son prácticamente cualquier individuo que tenga cierto conocimiento o habilidad o destreza sobre algo, que tenga la capacidad de digitalizarlo y que sea capaz de subirlo a la nube y de exponerlo en los medios y canales digitales, e inclusive que pueda ganar algo de dinero con ello. Entonces me gustaría comenzar esta jornada contándoles brevemente mi primera experiencia bajo un curso de las características MOOC, pues yo aprendí esta modalidad de aprendizaje a principios del año 2012, con mi docente de la Universidad de Stanford, el doctor Clint Korber, quien nos dio una clase magistral sobre lo que significa el Business Model Canvas. Quien lo aprendió directamente también el creador de esta disciplina, que es Alexander Osterwalder, cuando impartió las lecciones en esa misma universidad. Tal vez estés preguntando, bueno, ¿y cuánto le habrá costado el viaje, la matriculación, la estadía, comidas, bebidas y transporte, además del certificado de la Universidad de Stanford? Si te dijera que tan solo a mí particularmente me representó el costo de oportunidad de trabajar tan solo un par de horas al día, ¿me lo creerías? Tal vez dirías, no, ¿será cierto? Pues sí, gracias al poder de la educación masiva y abierta que ofrecen las MOOCs. Entonces, podemos decir que estas MOOCs están revolucionando tanto la organización administrativa, así como la educación a distancia, de los viejos paradigmas de los modelos de ingresos educativos. Un cambio que ya está afectando a cientos de universidades aquí, a nivel latinoamericano, y que algunos centros educativos a nivel superior están comenzando a tomárselo muy, pero muy en serio. Entonces, este va a ser básicamente el cronograma de la jornada que vamos a tener el día de hoy, y vamos a comenzar con el tema de lo que significan las innovaciones disruptivas. Ya han pasado hace algunos años
desde esa primera experiencia que te comentaba, por lo que mucha gente piensa que los COMA son la innovación tecnológica en educación más importante de los últimos 200 años. Incluso para el autor Clayton Christensen, el famoso profesor de la Harvard Business School, que acuñó el término tecnología disruptiva, piensa que los MOOCs se pueden considerar disruptivos. Entonces, seguramente algunos se preguntarán, pues, ¿realmente los MOOCs son una revolución o son simplemente una moda pasajera o, como dirían algunos, una burbuja especulativa? Desde el punto de vista de varios autores y de mi parte, podría decir que el aprendizaje masivo y abierto ha llegado para quedarse por mucho tiempo, como una forma alternativa del aprendizaje tradicional, gracias al desarrollo de las NTICs. Pero también ha llegado para cambiar el orden y los privilegios de los estamentos educativos actuales. También podría afirmar de que el fenómeno MOOC está íntimamente ligado a otros dos paradigmas que han tenido lugar principalmente en los últimos 10 años. En primera instancia, el auge de los contenidos publicados en abierto y en especial los recursos educativos abiertos, o como se dice en inglés, los Open Educational Resources. Y en segunda instancia, el Open Social Learning, es decir, el aprendizaje social abierto. Ahora, una cosa es definitivamente lo que yo te diga, lo que es una tecnología disruptiva, una MOOC, y otra cosa es que tú lo vivas presencialmente. Entonces, más adelante te animo a que tú, si no has tenido todavía una experiencia MOOC directamente, puedas inscribirte a uno de los cursos de alguna de las universidades que voy a comentar más adelante. Entonces, como bien veíamos, existe un incremento exponencial de estas tecnologías disruptivas que definitivamente están cambiando todos los modelos de negocios y de ingresos que estamos viviendo en esta época histórica de la humanidad. Por ejemplo, algunos negocios que han sido fuertemente, eh, vamos a decir, cambiados por el tema de la digitalización y de las nuevas tecnologías. Pensemos tan solo en el tema de la industria disquera, que definitivamente ha sufrido un gran revés cuando se pudo digitalizar la música en bits, en ceros y en unos. Y actualmente, gracias al MP3 y otros formatos, pues definitivamente esta industria ha tenido que cambiar. Lo mismo sucede con la telefonía tradicional, a la telefonía celular, las computadoras personales, a las minicomputadoras, las laptops. El mobile learning es una tendencia cada vez más fuerte. Entonces, definitivamente tenemos que estar ojos y oídos bien abiertos a lo que está sucediendo en el entorno. Y las universidades no pueden dejar de pensar en el efecto que van a tener las MOOCs en sus estamentos educativos. Entonces, a este respecto, eh, les comparto esta bella imagen y este pensamiento de un colega economista de la Universidad de Ohio que decía lo siguiente: con la posible excepción de la prostitución, la docencia es la única profesión cuya productividad no ha avanzado en los últimos 2400 años, transcurridos desde la muerte de Sócrates. Una afirmación tal vez muy severa, muy dura, pero en muchos casos real. Pero estoy seguro de que gracias a ustedes que están interesados en el tema de la nueva educación, sobre todo la educación a distancia, pues definitivamente ahora sí estamos viendo que hay un cambio en el punto de inflexión en lo que era la educación presencial y podemos hablar de la educación a distancia, la educación 2.0, 3.0, como quieran llamarla. Entonces estamos viviendo una época muy, pero muy interesante. Y esto también hay que tomarlo desde el punto de vista sobre la preocupación por los altos costos en la educación superior. Como decía Edwin Soloson, la universidad es un lugar donde las notas de clase del profesor se convierten en las notas de clase del estudiante sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Entonces, la típica clase magistral, como ven donde está aquí el docente, prácticamente replicando la información a sus educandos y ellos simplemente copian lo que está diciendo este personaje
y un poco mascullan la información, la regurgitan y la devuelven. Y en este caso no se está creando absolutamente nada nuevo. Entonces, definitivamente el tema de las MOOCs sí nos permiten un aprendizaje colaborativo. Entonces, muy rápidamente podremos ver qué es una MOOC o, como lo podemos traducir a nuestro idioma, coma. Massive Open Online Course, o mejor dicho en español, una coma, que sería un curso, es decir, tiene una estructura tradicional y participativa. Tenemos que tener, evidentemente, un pensum, un programa analítico sobre lo que nosotros queremos llegar a enseñar, eso no se pierde. Lo interesante es aquí, la parte online, es decir, que está basada en la web. Es decir, que podemos hacer que esta educación llegue 24/7 e incluso a los 365 días del año. Masivo, gracias precisamente al Internet, es decir, que podemos tener un número ilimitado de estudiantes. Tengo registrados algunos casos donde algunos MOOCs han tenido la participación de casi 250,000 estudiantes. Por ejemplo, yo me he apuntado uno que va a empezar el próximo año en enero, que es sobre gamification, y ayer me llegó un correo que me decía que éramos aproximadamente 200,000 participantes. O sea, estamos hablando de cosas fantásticas que antes eran prácticamente un sueño, y esto demuestra de que las personas cada vez están más interesadas también en aprender cosas que a veces las universidades tradicionales pues no nos lo enseñan debido a ciertas restricciones. Y bueno, aparte de ser masivo, tal vez a muchas universidades lo que les preocupa es esta parte, que es abierto, es decir, que no existe ningún requisito de admisión, a diferencia de un programa de educación superior donde te piden algún título universitario, por lo menos algún título de que has terminado secundaria, colegio, o que sepas incluso leer o escribir. En este caso, pues no existe ningún tipo de discriminación, hombre, mujer, grado social, ingreso económico, si años de educación, etcétera, ¿sí? Y lo más interesante es de que gracias al online puedes dar estos cursos sin ninguna restricción geográfica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscan las MOOCs? ¿Cuál ha sido su filosofía? Han tenido una idea muy filantrópica, que ha sido precisamente expandir el acceso a educación de clase mundial. Es decir, de que no solamente tú puedas aprender lo que tú quieras, cuando tú lo quieras, que es el concepto de ubicuidad. Ubicuidad significa que el Internet ha salido a la calle, tú te puedes conectar a través de tu dispositivo móvil, donde estés, en el momento que estés, y puedes averiguar lo que tú quieras. Y además, para cualquiera, es decir, donde quiera, cuando quiera y totalmente gratis. Entonces, esto es lo que llama la atención a muchas personas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surge este movimiento? Básicamente por los siguientes principios. Por equidad, generalmente las universidades se consideran el filtro, ya sea a nivel de conocimientos, estudios, pero sobre todo también a nivel económico, para ver quiénes son los que van a pasar por este embudo. Para ahorrar costos y sostenibilidad, vamos a ver que el tema de las MOOCs, si bien son abiertos, no necesariamente significa que sean gratuitos. Ojo, por negocio y para mejorar el aprendizaje que el propio campus universitario, al tener una experiencia mucho más rica con otras personas de diferentes partes del mundo. Entonces, continuando con esta explicación, podría hablar sobre algunos efectos de estos comas en la educación actual superior. Este tipo de propuestas educativas digitales abiertas ya están teniendo fuertes impactos sobre los estudiantes de pregrado en las universidades latinoamericanas. De hecho, ya son varias universidades que se han tomado el desafío de ofrecer este tipo de cursos abiertos a todo tipo de personas sin ningún tipo de discriminación alguna. Podemos mencionar el Tecnológico Monterrey en México, la Universidad de Málaga en España, la Universidad de Granada también en España, la Universidad Politécnica de Valencia, en Colombia la Universidad Tecnológica de Pereira, en Chile la Universidad Católica, etcétera, ¿no? Hay muchas iniciativas
muy interesante. Y lo realmente importante de ver esto es que las universidades están innovando este tipo de aprendizajes a todo nivel hispanoamérico. Podemos hablar, por ejemplo, de algunas iniciativas MOOC muy famosas, como ser en Estados Unidos, que es la EDX, en primera instancia. También podríamos hablar de Udacity, que es otra plataforma educativa muy famosa. Y si hablamos de una experiencia a nivel hispano, podríamos hablar del modelo de Miriada X, que también tiene un entorno formativo autogestionado, abierto y masivo, muy, muy interesante y cada vez con cursos que se van llevando cada vez más. En esta gráfica les quiero mostrar cómo definitivamente ha habido un incremento, pues, brutal. Estas son estadísticas de este año sobre lo que significó Miriada X y podemos ver que el número de estudiantes matriculados ha estado creciendo de manera exponencial año con año. Entonces, esto nos está diciendo, bien, aquí estamos hablando de prácticamente 160,000 estudiantes matriculados. Entonces, estamos diciendo que se está generando un movimiento social muy grande, muy acelerado y que prácticamente es imposible de detener o de parar. Algunas de las experiencias de universidades latinoamericanas que me gustaría destacar es, por ejemplo, el Joint Venture que tiene Coursera, que es una plataforma educativa MOOC, juntamente con el Tecnológico de Monterrey, que continuamente van sacando cursos cada vez más novedosos y cada vez sobre temáticas que yo realmente tal vez jamás hubiera podido imaginarme, pero que sin embargo están llenando este vacío, este hueco que, como les decía, las universidades tradicionales o los centros formativos tradicionales pues no nos lo dan, ¿sí? Con las ventajas de la flexibilidad, los horarios y que las personas puedan llegar a hacerlo. Aquí me gustaría hacer una breve pausa, eh, básicamente mostrándoles lo que significa Udemy. Eh, no sé si alguno de ustedes conoce esta plataforma, esta MOOC, que es Udemy, pero les puedo asegurar de que existen actualmente cientos de miles de estudiantes, no solamente en inglés, sino de que también, como aquí vemos, ya existen empresas, centros educativos y de formación que ya están empezando a sacar incluso sus propios cursos dentro de Udemy. Y a diferencia de las anteriores plataformas que son tal vez un poco más tradicionales en el aspecto educativo, Udemy no tiene tantas restricciones para cuando uno va a dar un curso, es decir, no te pide un título de posgrado, ni siquiera de pregrado o título universitario, para cuando tú quieras hacer algún tipo de curso. Cuando tú te conviertas en un instructor, lo único que te va a pedir, obviamente, son las cosas básicas, ¿no? O sea, que tengas básicamente un plan de estudios, lo que quieres enseñar, y que, bueno, la calidad de tus videos y de tu audio sean lo suficientemente buenos como para que puedan ser subidos en la plataforma. Y asimismo, los materiales escritos que tú pongas en la plataforma, pues no infrinjan en derechos de autor, ni tengan contenido prohibido, etcétera, ¿no? Entonces, los requisitos son mínimos. Entonces, yo te animaría a que tomes tu primer curso en Udemy, porque hay cursos que, como ves, son gratuitos y hay otros que son de pago, pero efectivamente los costos no son tampoco prohibitivos, ¿correcto? Para las personas. Además, lo interesante es que aquí también, como ves, se ven las valoraciones de las personas y el número de estudiantes que están apuntados en cada una de ellas. Entonces, definitivamente, cuando hablemos más adelante un poquito sobre el marketing de lo que significa tu institución educativa, tu propuesta educativa, veremos que sitios como Udemy pueden ser una excelente herramienta para dar a conocer tus contenidos. Entonces, ¿por qué son estas plataformas tan especiales? Hablábamos de EDX, que efectivamente cuenta con instituciones que las respaldan, como será el MIT, el Harvard y Berkeley, para crear clases de primer nivel. Coursera, que ofrece cientos de cursos de gran
cantidad de materiales, pero que sin embargo hay algunos como ser Udacity que rechaza el 98% de los profesores que solicitan enseñar en Udacity. Entonces, podrían representar un poquito la élite. Pero además de eso, son completamente gratis. Entonces, ¿cómo se financian? Si ustedes ven, por ejemplo, el presupuesto de EDX, son 60 millones de dólares invertidos por el mismo Harvard y el MIT. En Udacity son 22 millones vía capital de riesgo, así como Coursera, 16 millones como capital de riesgo. Si lo comparamos con Twitter, que tan solo consiguió 5 millones en su primera ronda de financiación, podríamos decir que muchas instituciones educativas están apostando fuertemente por el desarrollo de estas MOOCs. Pero si los cursos online masivos y abiertos son gratuitos, entonces la pregunta es, ¿cómo recupera los costos? Costos fijos, costos variables, etcétera. ¿Cómo van a devolver el capital a los inversores? Bueno, existen varias ideas que las voy a sintetizar en las siguientes diapositivas, pero cabría también preguntarnos si estas MOOCs van a ser gratis para siempre. Es un tema que queda abierto al debate y que lo podemos conversar más adelante según las experiencias que tengamos. Entonces, hablemos un poquito sobre los beneficios para las universidades que adopten estas comas, ¿sí? Podemos decir que la primera de ellas está relacionado a una ciencia que me encanta bastante, que vendría a ser el marketing online. Entonces, podría decir que los comas podrían ser una herramienta de descubrimiento y atracción hacia el embudo de marketing de el sistema de enseñanza universitaria. Es decir, se pueden utilizar como un escaparate para el mundo y concretamente para futuros estudiantes que busquen una buena universidad para matricularse, para tomar un curso o incluso tomar un máster. El ciclo perfecto del marketing por medio de la generación del reloj de arena inverso es considerado como el método ideal para captar y reclutar futuros estudiantes, lo que permitirá no solo la sostenibilidad de este tipo de sistemas de enseñanza abiertos, sino que atraerán a más prospectos como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Entonces, las universidades que están aquí ya pueden empezar este ciclo perfecto de descubrimiento, atracción, conversión, retención, fidelización e incluso evangelización de sus contenidos y definitivamente posicionarse a un nivel mucho más encima de lo que son las otras universidades. Adicionalmente, el neuromarketing nos enseña que el cerebro humano necesita un cierto tipo de validación física de lo que está considerando adquirir, por lo que ver en acción y experimentar de primera mano el sistema de enseñanza-aprendizaje de las MOOCs puede hacerla más atractiva para un futuro alumno y así equilibrar la balanza a favor de tomar una decisión educativa mejor informada. Entonces, mucho ojo con el tema del embudo del marketing, que nos muestra el ciclo perfecto. Un segundo punto podría ser que la universidad puede ganar prestigio y proyección a todo Hispanoamérica. Es decir, desarrollar un MOOC puede dar a las universidades un grado de visibilidad a nivel internacional que pueda abrir puertas de colaboración con otras universidades. ¿Para qué? Para el desarrollo de prácticas de los estudiantes, como se están dando en algunos centros educativos en España, incluso con prácticas remuneradas para que los estudiantes que elijan la modalidad híbrida, o sea, que sea presencial y online, y en un mundo en el que las universidades deberían ser el puente hacia el mercado laboral o al menos hacia mejores oportunidades, un ciberestudiante pueda sentirse más decantado por una universidad u otra que fueran capaces de ofrecer ese tipo y convenios interinstitucionales. Entonces, es muy importante este tema de la proyección y el prestigio. Ahora, si hablamos un poquito de lo que vendrían a significar los ingresos que podría tener la universidad,
podríamos hablar, por ejemplo, el tema de identificación y certificación. Uno de los ejes centrales de la educación universitaria es demostrar la validación de los datos de los estudiantes que toman las clases y que durante su proceso educativo no haya habido baches en torno a la veracidad de la persona que realizó las evaluaciones. Por lo tanto, las características de una firma electrónica, que son integridad, no repudio, tercero de confianza y verificación de identidad, pueden convertirse en un elemento central al momento de validar la acreditación y certificación de los estudiantes. Una segunda idea podría ser que los comas podrían ofrecer servicios complementarios e infoproductos. ¿Qué es esto? Se podría promover la lectura o la compra de un infoproducto en particular. Un infoproducto como ser un libro, un videocurso en audio, un webinario, etc. Los límites de oferta de servicios complementarios y cruzados bajo una buena campaña de email marketing definitivamente no tienen límites bajo la perspectiva de la generación de una comunidad atraída hacia la temática bajo la cual decida especializarse el recinto universitario. Y si hablamos también de lo que significarían los cursos cerrados, pues definitivamente esta es una gran idea. Trabajar conjuntamente con las cámaras e instituciones empresariales de un país. Estos cursos cerrados se pueden adaptar a las necesidades y requerimientos específicos de la empresa que los solicita. ¡Qué maravilla! Estos cursos cerrados, in-company, in-house, pueden ser realizados tanto en las dependencias de la empresa o de manera particular simplemente con una conexión a Internet y con el acceso correspondiente a la plataforma educativa. Y este otro punto que me parece muy interesante son los ingresos por la venta de cursos a otras universidades, que es una modalidad de ingresos que todavía no ha adoptado ninguna universidad de nuestro entorno latinoamericano hasta donde yo he realizado los estudios correspondientes, pero que sí he visto que está funcionando de mil maravillas en algunos lugares de Estados Unidos y algunos países de Europa. La premisa es muy sencilla. Una universidad o incluso algún instituto o escuela de negocios elabora cursos bajo un enfoque de e-learning y luego distribuye las licencias correspondientes hacia otros centros educativos que así lo requieran. Este formato digital resulta muy interesante, más si tomamos en cuenta de que es posible obtener profesores de distintas nacionalidades y que bien pueden trabajar como cuerpo facultativo incluso de la universidad contratante de manera temporal. Entonces, es algo muy interesante. Y bien, hemos llegado al final de esta exposición. Podríamos hablar sobre algunas conclusiones, pero definitivamente no tendríamos una respuesta en concreto. ¿Por qué? Porque definitivamente la verdad no la tengo yo. Me gustaría que más adelante podamos seguir en contacto para seguir debatiendo este tema, pero sí podríamos decir en conclusión de que aún hoy en día hay que nutrirse de experiencias recientes y debates sobre las NTICs y cómo ayudan a rediseñar el modelo universitario, tanto desde el punto de vista de la formación, así como de la investigación y de la transferencia, sin olvidar los cambios organizativos y los retos y las posibilidades que se introducen en la gobernanza de las universidades. Por lo que será de gran importancia abrir foros de debates que apunten a qué es lo que enfrenta la educación superior en Latinoamérica y cómo se está redireccionando el modelo universitario a través de estas MOOCs, de estas nuevas tecnologías, y cuál es el camino que se debería seguir para alcanzar una educación global acompañada de una enseñanza sin límites. Entonces, mi pregunta final es para ti. ¿Te apuntas tú también a este cambio? Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Iván, excelente presentación, me encanta el tema por muchas razones y bueno, voy a ir pasando las preguntas y cuando termines la respuesta me dices para poder pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Aló?
¿Aló, me escuchan? Sí, yo, perfecto. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar con las preguntas. Eh, bien, dice, yo no soy docente, pero soy una persona que le gusta mucho las nuevas tecnologías y me he inscrito en varios MOOCs. Y la experiencia que les puedo contar es que los MOOCs son una buena herramienta para adquirir conocimientos. J. Ríos creo que es de Pedacito. Creo que no es una pregunta, es una afirmación más bien, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y felicidades. Ahora, el tema para el que hizo la más que pregunta, el comentario, es pues terminar las mocks, porque cuando uno se mete a esto va apareciendo una y otra y obviamente las estadísticas muestran que la tasa de deserción es bastante alta, más del 90%, incluso 95% en algunos casos. Entonces lo importante es saber a qué mock te estás metiendo y que realmente cumplas con el código de honor que te están diciendo si vas a hacer todos los materiales, si solamente estás de pasada, pero que tampoco te satures con una sobrecarga de información que puede llegar a ser peligrosa. Ok, sigo entonces. De comas españoles. ¿Cree usted que por la situación económica española se animan en España hacia una nueva cibercolonización de América en busca de nuevos mercados y les da una ventaja comparativa? Alguien mueve las preguntas, ya va, disculpen. Y les da una ventaja comparativa en relación con lo que puedan hacer las universidades latinas. Esto lo escribe Jaime Mayorga desde Costa Rica. Gracias, Jaime. Bueno, sí, efectivamente, las primeras iniciativas MOOCs han sucedido en España y muchas universidades españolas pues están entrando a estas plataformas para dar sus contenidos de manera abiertas y me parece interesante de que las universidades aquí, por como dicen ellos, de este otro lado del charco, en Latinoamérica, recién cacho, estén despertando en lo que significa ponerse a la vanguardia también de este tipo de tecnologías y apostar por un modelo universitario que te va a ayudar precisamente a muchas partes que están actualmente flacas. Y yo saludo algunas iniciativas, como ya comentaba, en algunas universidades de Colombia, Chile, Argentina, que están apostando también fuertemente por el desarrollo de estas MOOCs y tengo entendido ya que a partir del próximo año, del 2015, vamos a ver realmente una explosión de este tipo de cursos a nivel de universidades latinoamericanas también. Ok, sigo entonces. Ujú. Sí, por favor. Ok, ¿cuál es el grado de aceptación de las universidades en Bolivia de los MOOC? Escribe Paola del Piano, creo que no lo dije bien. Ok, perfecto, Paola. Sí, definitivamente eh, es bien interesante cómo una vez de que nosotros nos empapamos con lo que significa este tema de las MOOCs, podemos nosotros como docentes apalancarnos de estos cursos que han sido creados, que son abiertos y que son recursos que están ahí en la web y que nos pueden servir un poquito para clonarnos, ¿correcto? Desde el punto de vista educativo. En este caso es bueno ver y comparar también la educación, cómo se da en otras partes del mundo, y efectivamente también es importante aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Tampoco se puede decir a los estudiantes, bueno, quieren aprender sobre economía, entonces tomen este MOOC gratuito en Udemy, por decirte algo, ¿no? O sea, te pueden ayudar como recursos complementarios o como una hemeroteca virtual, si lo quieres ver así. Y definitivamente, aquí personalmente en lo que significa Bolivia, todavía hay muchas universidades que están reticentes a lo que significa este cambio. Yo lo vivo, o sea, yo lo experimento cada vez que hablo, no solamente con docentes, con colegas universitarios, sino sobre todo con autoridades administrativas, de rectorado, etcétera, directores de carrera que todavía no entienden el verdadero potencial de las MOOCs y cuando uno empieza a hablarles sobre estos temas, se quedan fascinados, pero lamentablemente no pasan a la acción, sino que piensan que es algo que solamente funciona para las grandes universidades y grandes corporaciones, y eso es falso, porque en algún momento más adelante podemos hablar de
plataformas educativas virtuales que son muy accesibles de ingresar, de poner los materiales, etcétera. Se pueden hacer convenios. Realmente lo único que falta es la iniciativa y la fuerza de voluntad para comenzar a diseñar estos contenidos y ponerlos en el Internet. ¿Esa es la respuesta? Sí. Ok. De Claudia de Angelis de Tenerife. ¿La autogestión asegura aprendizaje de calidad? Bueno, ese es uno, hay varios argumentos que hablan de las desventajas de las MOOCs y precisamente uno de los miedos es el tema de lo que significa la certificación, la acreditación, una educación de calidad, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista de una persona que va a tomar nuestros cursos, hay que regirse bajo la norma de la realidad. Es decir, que la persona que va a tomar esta MOOC sea quien realmente dice ser y que cuando se certifique a través de una serie de evaluaciones, hasta un examen final o un trabajo final, qué sé yo, pues realmente esta persona llega a demostrar de que es quien dice ser y que no hay un tema de repudiación. El tema de la calidad puede tener diferentes connotaciones. Algunos apuestan todavía por la educación presencial, dado que es la que estamos nosotros acostumbrados como seres humanos desde que íbamos al kindergarten, pero ahora estamos viendo que ya prácticamente los más niños, los más jóvenes, prácticamente son nativos digitales, ¿no? Entonces tenemos que también ofrecerle este tipo de alternativas online, masivas y abiertas. ¿Esa es tu respuesta? Así es. Gracias, Ok. Claudia. ¿Cómo hacerle seguimiento a las actividades de nuestros estudiantes? Es decir, ¿cómo saber si él mismo realizó su tarea sin ayuda de alguien más? Esta pregunta la hace Wilson Loaiza de Mérida, Venezuela. Correcto, Wilson. Esa es la preocupación básicamente de los estamentos educativos, porque ellos se encargan precisamente de certificar y acreditar que la persona que pasó las materias, el módulo, etcétera, es quien dice ser. Entonces, en el tema de las MOOCs es prácticamente imposible hacer un seguimiento, ¿sí? O sea, imagínate si tuviéramos que depender de dispositivos biométricos para ver la identificación de las personas y qué sé yo. Entonces, básicamente estos cursos por ahora no se han preocupado mucho de este tema, de ver la identificación de las personas y básicamente se rigen bajo un estricto código de honor, ¿sí? Entonces, Coursera, por ejemplo, cuando tú vas a tomar alguna de las MOOCs, te dice, ¿no? Te muestra ahí básicamente su política, sus términos y condiciones y el código de honor que rige, ¿no? Y básicamente habla de este tema de las evaluaciones, ¿sí? Lo interesante es de que en algunas universidades de Estados Unidos, como estaba escuchando en alguna ponencia de ayer, existen algunos drones, ¿sí? Que se encargan básicamente cuando se le hace a un estudiante una pregunta abierta y el estudiante empieza a typear dentro de su computadora la respuesta, estos drones empiezan a buscar, o arañitas, si lo quieres ver así, empiezan a buscar en toda la red información relacionada sobre lo que uno está haciendo. Entonces ahí te puede determinar el grado de plagio también que estás haciendo sobre su trabajo, ¿no? Entonces, cada vez se está viendo formas y cada vez más rápidas, ¿no? Y en tiempo real de ver que las personas no solamente estén suplantando la identidad, sino que también no estén plagiando sus respuestas de otros autores y que en este caso lo que ellos estén escribiendo o la respuesta que estén dando realmente venga de su cabeza. Ok. ¿Puedo hacer la Es, siguiente? sí, por favor. Dice Claudia Diane de Autlán, Jalisco, México. ¿Las universidades podrán ser creadoras de MOOC? Sí, definitivamente, pero, o sea, es importante tener el apoyo logístico y el apalancamiento de las universidades para hacer las MOOCs. Pero en caso de que los estamentos universitarios pues no tengan el apoyo suficiente, yo estoy seguro de que si entre algunos docentes nos ponemos de acuerdo para sacar una MOOC adelante, pues lo haríamos, ¿sí? Entonces, es importante tener el aval, el apalancamiento de una universidad, pero no necesariamente es una condición suficiente como para que tú
con un grupo de docentes involucrados y muy bien empapados en este tema de lo que significa la educación a distancia, puedan llegar a sacar sus propios materiales y subirlos en una de las muchas plataformas que les he mostrado aquí, que hay muchas más también en el documento que he remitido aquí al Congreso y que las podríamos discutir más adelante en otros foros. Entonces, me alegra que piensen así también, unirse, realizar alianzas estratégicas con colegas y mantener esta antorcha encendida. Gracias, Carmen. Por favor, la siguiente. Melissa César de México dice, ¿existen algunos criterios u órganos reguladores a nivel de Hispanoamérica en la red que validen el contenido educativo de las MOOC? Pues no, hasta donde yo sé es, como su nombre lo indica, abierto, es decir, que los contenidos no pasan necesariamente por un ministerio de educación, no pasan por una resolución ministerial, te dan algún tipo de certificación efectivamente, pero hay que ver, en este caso, si son gratuitos, generalmente la universidad no es quien te certifica, sino el que certifica es básicamente el docente que te da la materia, ¿sí? Como en el caso que yo les decía inicialmente de la Universidad de Stanford, yo he recibido efectivamente un certificado digital del mismo docente, donde indicaba que fulano de tal, que había cumplido con los requerimientos, la fecha, etcétera, ¿no? ¿Por qué no te lo avala la universidad? Porque efectivamente eso implica un tema, primero, de propiedad intelectual, segundo, un tema de costos. Imagínate cuánto significa un sello, una firma de una universidad. Entonces estaremos entrando en otro tema y como en este caso era gratuito y éramos prácticamente miles de estudiantes, eso le hubiera significado un costo importante a la universidad. Pero efectivamente lo que uno gana es el prestigio, ¿sí? Y las relaciones que tienes juntamente con otras personas con las cuales has tomado el MOOC, relaciones que definitivamente las puedes llegar a cultivar y puedes llegar a crecer también como individuo, como persona y como ser humano. Muy bien. La siguiente, creo que quedan dos o tres y estamos acercándonos a la hora. Dice, estoy muy interesado en diseñar un curso en MOOC. ¿Me recomienda algún sitio para aprender metodologías para el diseño de estos cursos? En mi país no conozco sobre estos cursos. Esta pregunta la hace Patricio Medina de Ambato, Ecuador. Si es posible, claro, existen algunos recursos y en este caso me gustaría, no sé si podemos poner, Carmen, algún canal de contacto o abrir algún foro de discusión, algo así, para que podamos empezar a compartir este tipo de materiales, de URLs y demás. Voy a hacer un pequeño paréntesis para responder esta pregunta que me haces. Yo voy a pasar todas estas inquietudes a Claudia porque creo que dentro del mismo Congreso nosotros podemos hacer un espacio de foro, de intercambio, de trabajo colaborativo para la generación de estos cursos. De hecho, dentro del Congreso nosotros hemos dictado algunos cursos MOOC, como el Seminario Mundial Virtual de e-Learning, ya tenemos 3 ediciones. Yo misma monté un curso MOOC porque quería vivir la experiencia y fue muy buena. No tuve tanta deserción, debo decirlo. Pensé que se iban o sea, escribir 100 y iban a asistir 10 y resultó que asistieron regularmente 60 y eso fue bien interesante y bien enriquecedor. Entonces voy a pasarlo a Claudio porque creo que podemos hacer un espacio justamente para los MOOC. Si ustedes están de acuerdo, pueden contactarnos a través del Congreso y le damos forma a esta idea. Excelente. ¿Alguna otra? Ok. ¿Puedo hacer la siguiente pregunta? Sí, por favor, Carmen. Excelente tema. Soy un MOOC lover y creo que el beneficio tanto para el alumno, docente y para la entidad organizadora es positivo para sus distintos objetivos. Vivimos la era de la información claramente. Saludos. Creo que no es una pregunta, sino un comentario. Eh, Sigo con la siguiente. Zuli Castro dice, ¿a qué puede deberse que no se ha masificado la oferta de MOOC en las universidades latinoamericanas? Bueno, desde mi apreciación personal, yo siento de que todavía no se toma en cuenta el impacto que tienen estas nuevas tecnologías en la educación a todo nivel. Y por eso
básicamente no existe una fuerza de voluntad por parte de los estamentos educativos tradicionales y piensan de que las cosas no han cambiado y que van a seguir tal como están hasta ahora, hasta la fecha, y prácticamente consideran que esto es tal vez una exquisitez o es algo raro o que solamente funciona en Europa o en Estados Unidos y que no va a funcionar aquí en Latinoamérica. Pero en el documento que yo presento y que les he mostrado también en la exposición, existen universidades latinoamericanas que están dando ya estos primeros pasos súper importantes en el desarrollo de MOOCs cada vez más intuitivas y cada vez con temáticas muy exquisitas. Yo realmente cada vez que reviso las MOOCs que van saliendo aquí en español o en Latinoamérica o en España, me topo con temáticas realmente fascinantes que jamás me las hubiera imaginado y que si yo tal vez hubiera tenido que tomar algunas de esos interesantísimos cursos, hubiera tenido que gastar seguramente miles de dólares, pero gracias a las MOOCs estamos viendo de que se abaratan los costos prácticamente al mínimo. Entonces yo siempre trato de involucrar y de hablar de estos temas, no solamente con mis colegas, sino sobre todo con las autoridades superiores, para ver que en algún momento, estoy seguro yo, como ustedes que trabajan en otras universidades, podamos un poquito azuzar y despertar a las autoridades máximas para que se animen a hacer un MOOC y para que vean de que en este caso tampoco se trata de un tema de gastar miles de dólares, porque como yo les digo, el verdadero conocimiento viene de parte de nosotros, de los docentes, y eso realmente es lo que no tiene valor. El resto simplemente es un tema de costos, una inversión mínima, pero si nos ponemos todos de acuerdo, pues podemos empezar a sacar nuestras propias MOOCs. Gracias, Iván. Arnaldo, Sunrise, Florida, en Estados Unidos, dice, educación masiva y gratuita. ¿Crees de verdad que los mercaderes de la educación en el campo académico permitirán que esto ocurra? La certificación de acreditación serán solamente para... Aló, Carmen. ¿No me escuchaste? Perdón, no se escuchó bien. Ok, la repito. Educación masiva y gratuita. ¿Crees de verdad que los mercaderes de la educación en el campo académico permitirán que esto ocurra? La certificación y acreditación serán solo para quien pague, dice Arnaldo desde Sunrise, Florida. Claro, me gusta el término de Arnaldo, gracias por la pregunta, mercaderes de la educación. O sea, básicamente, como decía, mencionaba al principio de mi exposición, fueron estos los centros educativos, las universidades, colegios, escuelas, que tuvieron prácticamente el oligopolio de la información, del conocimiento y del saber. Pero gracias al Internet, a las nuevas tecnologías, a la web 3.0, herramientas colaborativas y demás, pues definitivamente no tiene pierde este tema de las MOOCs, es decir, no hay nada que lo puede detener, ni siquiera las universidades que aunque quisieran hacer lo que quisieran hacer, se cerraran, etcétera, pues este movimiento definitivamente ha venido para consolidarse y para crecer y para también evolucionar, porque estoy seguro que el desarrollo de estas MOOCs, hasta lo que hemos visto hasta este año, el 2014, el 2015, vamos a ver nuevos modelos de MOOCs que se van a integrar en otras universidades y espero que aquí en Latinoamérica también el próximo Congreso Virtual e-Learning podamos hablar de algunas experiencias MOOCs suyas o de los centros educativos donde ustedes también trabajan. Seguramente que sí. Eh, Voy a hacer las dos últimas preguntas juntas porque son de la misma persona, son de Raúl Figueroa de Lima, Perú. Dice, por una parte, ¿qué opina de que los propios alumnos deban calificar los trabajos de otros? ¿Cree que realmente se consigue tener calidad educativa con este estilo de MOOC? ¿Cuál considera la mejor alternativa? Y por último, él pregunta cuáles son las mejores páginas para poder llevar MOOCs en español. Muy bien, tal vez puedo comenzar con la última pregunta relativo a las mejores MOOCs en español. Yo te invitaría a visitar, por ejemplo, Coursera, el Tecnológico de Monterrey,
y la Universidad de Chile y que lo busques bajo esas palabras clave. Unimoc.es también es un recurso muy interesante y muy valioso. Y en relación a lo que comentabas de la educación entre pares, ¿no? Que los estudiantes sean los que se dan la calificación. Bueno, es algo que también sucede en la educación presencial, ¿no? Cuando tú efectivamente tienes un grupo de estudiantes serios, motivados y que termina el examen, les dices, bueno chicos, pásense los exámenes y califiquen la respuesta de su compañero, ¿no? Entonces, el problema es exactamente el mismo. No, obviamente aquí es un tema más masivo, más abierto, pero definitivamente se rige bajo el mismo código de honor y de respeto hacia la otra persona, pero representa también una parte muy importante, porque imagínate como docente que tengas que calificar a 100, 1000, 10.000 estudiantes tal vez que estén dentro de tu MOOC, es prácticamente una tarea titánica o imposible de realizar. Entonces, poner un poquito de estrategias de diseño, de evaluación, ¿no? Un poquito de sensibilización y también de motivación a los estudiantes para mostrarles de que sí, la nota es importante, pero no es lo más importante, ¿correcto? Entonces, en el tema de evaluación, yo personalmente no, creo que no habría ningún tipo de problema porque es una parte de la calificación en general, ¿sí? Tal vez tú le des más importancia hacia un trabajo colaborativo final que demuestre que realmente el estudiante o la persona que ha tomado este curso está poniendo en acción los criterios y los conceptos que tú le has enseñado. Entonces, cuando tú evalúas en redondo ese trabajo final, te das cuenta definitivamente el grado de aprendizaje de esta persona y puedes llegar a certificarla según corresponde. Esa vendría a ser mi respuesta, Carmen. Bueno, hemos concluido las preguntas. Eh, de mi parte, agradezco toda la información. Loides, yo ya te voy a informar. Al finalizar, quédate un momentico y yo te informo mientras salen los participantes. Muchísimas gracias, Iván. De verdad, me parece súper interesante y creo que nosotros desde el Congreso podemos hacer una buena labor si seguimos trabajando y fortaleciendo el tema de los MOOC porque hay propuestas sumamente interesantes. Y bueno, no me queda más que decirles que sigan participando. Estaremos nuevamente a la 1:30 de la tarde, hora de Venezuela, con la siguiente ponencia. Y bueno, gracias por todo. Felicitaciones, Iván. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y un abrazo por todos. Seguimos adelante. Loide, Loide. No, no voy a cerrar todavía. Espero que salgan para yo cerrar. Mira, Loide. Eh, en el portal del Congreso hay una página para cada conferencia y allí las puedes volver a escuchar. Estamos en todas las conferencias de los congresos anteriores, o sea, de la versión del año 2012 y 2013, ya están los videos en YouTube. Tenemos un canal del Congreso. Y las de este año nos estamos demorando un poquito más en subirlas. Pero si entras al sitio de BigMaker, todas las conferencias están allí. Las que hemos dado, las 18 conferencias en estos días. Ellos a las 2 horas de culminar la conferencia nos mandan un mensaje que su conferencia está disponible, la grabación. Por eso es que nosotros las ponemos a grabar. Para descargarlas lo tienes que hacer desde YouTube. Sí, pero esta es la plataforma que podemos usar, Jaime. Es la que podemos pagar. Es un tema económico. A los materiales, fíjate, Loides, nosotros hemos publicado ya 2 libros
que son las actas del Congreso. En ella están todos los papers de las personas que hacen sus presentaciones dentro como ponentes. Está el libro del 2012, acabamos de publicar el del 2013, están en formato PDF y los puedes descargar. Eh, y este año, bueno, una vez que finaliza el Congreso, comenzamos con el proceso de edición de ese libro, conectamos todo. Voy a tomar la idea que nos ha dado Jaime de incorporar en ese libro las preguntas que aparecen en el moderador, pero el chat no lo puedo recuperar. Nosotros no grabamos el chat. Ah, el sitio hace una grabación de la conferencia, pero por el chat no. Y honestamente, nos faltarían manos, Jaime, somos solamente 3 personas y ya sería como muy complicado, ¿entiendes? Porque habría que tener alguien que esté copiando y pegando el chat en su totalidad. Y no tenemos esa persona que nos haga eso. Gracias, gracias. En realidad el equipo somos 3 de cara, pero sin los ponentes, sin los participantes del Congreso no existiría. O sea que el equipo es mucho más grande. Bueno, si no tenemos más nada que decir, pues muchísimas gracias y yo voy a retirarme. Muchísimas gracias, Carmencita, por la colaboración. ¿Tú paraste la grabación, Iván? Sí, pero fue cuando ya habíamos terminado de... Ok, perfecto. Es que me acabo de dar un susto horrible. Bueno, No, pero fue precisamente cuando hacías la despedida antes de responder estas 2 últimas preguntas. ok, gracias, gracias. Hasta luego, pues. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos a la tarde. Gracias. Un abrazo a todos.